Ok, en este video vamos a ver lo que son ecuaciones exactas. ¿A qué nos referimos con ecuaciones exactas? Prácticamente es cuando hay una función original con respecto a las variables que podemos observar en la ecuación. En este caso van a ser x y y, son las cuentas que observamos. Esta es una constante, no lo vayan a confundir con variable, es la constante de Euler. En teoría, si esta ecuación diferencial corresponde a una ecuación exacta, significa que esta parte de aquí, que llamaremos m, está derivada con respecto a x, pero es esta misma función. Es decir, de aquí nace esta parte de la ecuación, pero es derivada con respecto a x. Y la misma función derivada con respecto a y nos da esta parte que llamaremos n. Hay una propiedad de las ecuaciones diferenciales que dice que cuando una función es derivada con respecto a x y después con respecto a y, nos va a dar el mismo resultado que si derivamos primero con respecto a y después con respecto a x. Por lo tanto, vamos a comprobar si es cierto. En caso de que no sea así, esto no es una ecuación exacta y podemos ahorrarnos todo el procedimiento porque no nos va a dar el resultado. A partir de aquí, si esta parte ya está derivada con respecto a x, hay que ahora derivarla con respecto a y para que cumpla este lado de la igualdad. ¿Cómo nos quedaría? Pues muy sencillo. Con respecto a y, observamos que hay una sola y aquí, por lo tanto el exponente es 1. Se multiplica por el 3 y nos daría 3x cuadrada. Le restamos 1 al exponente y al volverse 0 desaparece. Después más una exponencial con la misma variable que se está derivando no tiene ningún cambio. Si esta es y y esta es y, sigue conservándose e a la y. Esto solo ocurre con el número de Euler, revisar las propiedades de las derivadas. A partir de ahí, esta parte ya está completa. Vamos a ver si nos sale el mismo resultado del otro lado. Ahora va a ser derivada de n, el lado que tenemos aquí, con respecto a la variable contraria. Si aquí era y, aquí va a ser x. Derivamos y la derivada de x al cubo nos va a quedar 3x cuadrado. Después más, observamos que esto actúa como constante. Esta es x a la 1, se multiplica, como no hay ningún valor, pues se multiplica por sí misma, entonces sería 1 por e, nos daría e a la y. Le restamos 1 al exponente, se vuelve 0 y se elimina, por así decirlo. Esto es una constante, ya que estamos derivando con respecto a x y no con respecto a y se vuelve 0, quedándonos este resultado a la derecha o en la parte de y este resultado a la izquierda. Y como observamos, son exactamente iguales. Si son exactamente iguales, sí es una ecuación exacta y por ende podemos empezar a resolverla. El problema del millón, ¿cómo se resuelve o qué buscamos? Esta ecuación, la ecuación original. ¿Qué fue lo que hizo que al derivarse en x nos diera esto y al derivarse en y nos diera esto? ¿Cómo se obtiene? Pues podemos elegir cualquiera de los dos lados. Puedes elegir con respecto a x o con respecto a y. En este caso yo escogeré con respecto a x. ¿Por qué? Aquí hay 1, 2, 3 términos, serían 3 integrales. Aquí hay 1, 2, serán 2 integrales. Siempre tratamos de ahorrar esfuerzo. Entonces nos vamos hacia este lado. Para obtener la función original de x con respecto a y también, necesitamos integrar para eliminar esa derivada. Entonces me quedaría 3x cuadrada y más c a la y derivada de x. ¿Cómo se integra? Pues bastante sencillo. En este caso, como es con respecto a x, vamos a seguir el mismo procedimiento. Parece que una integral de x a la n sobre integral de x derivada de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Este es el procedimiento general. Lo más probable es que corresponda a este procedimiento, así que vamos a revisar si queda de esta forma. Yo intento integrar esto, en este caso la y actúa como constante, entonces la mantengo afuera y la multiplico al final. Me quedaría 3, sigo este procedimiento, me quedaría 3x a la 2 más 1 son 3 y abajo 3. Me doy cuenta que si lo reemplazara en esta fórmula, este 3 y este 3 se eliminarían, quedándome en esta operación x al cubo y agregándole la constante que en este caso es y. La e sigue siendo casi el mismo procedimiento, pero hay un problema y es que esta, en este caso, es diferente al caso anterior. Aquí derivamos con respecto a la misma variable y por eso no hubo cambios. Aquí tenemos una derivada de x y el exponente es y, entonces actúa como una constante, como si fuese un 3. ¿Y cómo se integra 3 en función de x? Únicamente le agregamos la variable. Aquí vamos a hacer lo mismo. Le agregamos x e a la y. Y casi estaría integrado. Ahí integraremos esta parte. Pero, si te acuerdas de las propiedades del cálculo integral, esta fórmula la puse incompleta a propósito.
Nos faltaba aquí agregar un más c, porque siempre existe la posibilidad de que haya una constante que al derivarse desapareció. Aquí ocurre lo mismo, y esa constante la llamaremos g de y en el caso de las ecuaciones exactas. Esta se supone que es nuestra ecuación original. Sin embargo, todavía hay un valor que desconocemos, y es ese que observas ahí, esa g de y. Hay que encontrarlo para decir que esta ecuación está resuelta. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, si ya tenemos el procedimiento que había de aquí para acá, ahora hay que encontrar el procedimiento de aquí hacia acá. ¿Y cómo lo hacemos? Pues derivamos en función de y para que nos quede la misma operación que observamos aquí. Así que todo esto hay que derivarlo. Ahora la función de x y y hay que derivarla con respecto a y. Si integraste con respecto a x, derivas con respecto a y. Derivamos y nos va a quedar algo como derivada con respecto a y, esta y desaparece, x cúbica. Más derivada con respecto a y nos queda exactamente igual, x e a la y. Derivada con respecto a y nos va a quedar derivada de la función con respecto a y. ¿Y para qué nos sirvió esto? Bueno, si esto es la función original derivada con respecto a y, en teoría debería quedarnos exactamente igual a esto. Entonces sería x al cubo más x e a la y menos 2y. ¿Qué notas de diferente? Aquí está el mismo término que aquí está el mismo término que acá, y este término debe ser el mismo que vemos aquí, y así podemos encontrar el valor de la derivada de la función y o g de y. Pero no es lo mismo que estábamos buscando. Nosotros buscamos la función original y encontramos su derivado. ¿Qué hay que hacer? Integrar. La integral de la función g de y nos va a dar la función g de y. Y hay que integrar con respecto a y. Ahora, esta menos 2y, recordemos que se utiliza la misma propiedad. El menos 2 se saca de la integral, se integra con respecto a y. Y la integral nos va a quedar ese menos 2 multiplicando a y más 1, si no hay exponentes, imagina que es un 1, entonces nos queda 2 arriba, 2 abajo. Si te fijas, 2 y 2 se van a eliminar y nos va a quedar menos y cuadrada. Entonces aquí nuestra función integrada sería menos y cuadrada. Y por ende ya podemos reescribir esta parte, ahora sí completa. La función de x, y, será igual a x cúbica, y más x e a la y, más, en este caso menos, ahí hay que corregir ese signo, menos y cuadrada igual a, aquí nos falta un detalle que era este 0 integrarlo también, porque aquí está derivado, entonces al integrar se vuelve 0. Y esta sería nuestra función.